mejor medicina está en la comida. Cuida tu plato. Corre tras tus sueños y de paso quemas calorías. Hoy se enciende la chispa en tu mirar con cada paso. El periodo clásico del pensamiento económico abarca un tiempo de poco más de 100 años, dominado totalmente por autores británicos, tanto en orientación como en aportaciones. Los tres grandes pensadores y sus obras más representativas de la corriente clásica son Adam Smith, con su obra Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, publicada en 1776. El predominio de su pensamiento duró hasta cerca del año 1820. David Ricardo, con Principios de Economía Política y Tributación, publicado en 1817, y el predominio de su pensamiento fue de 1820 a 1850. Con John Stuart Mill se cierra el periodo del pensamiento clásico y su obra principal fue Principios de Economía Política, publicado en 1843, y el dominio de su pensamiento se extendió de 1850 a 1890. Autores como Thomas Malthus y Carlos Marx se denominan también como clásicos, aunque su orientación es la crítica de la economía clásica. Los gérmenes de la concepción clásica ya estaban presentes, aunque dispersas, en la visión económica de los escolásticos, mercantilistas y fisiócratas. La gran virtud del filósofo de la moral, el escocés Adam Smith, es sintetizar, sistematizar y desarrollar esas concepciones económicas en un cuerpo relativamente armonizado en su libro de las riquezas de las naciones, con una orientación y aportación propias. Los fisiócratas plantearon la política de no intervención del gobierno en la economía, que se sintetiza en la multicitada frase de laissez-faire, libertad económica para dejar hacer. Consideraban que el libre mercado podría dar las soluciones de manera automática a los conflictos que provocaban la escasez, si se le dejaba hacer. Individuos y empresas con libertad para comerciar sin regulación ni intervención estatal, libertad económica y libertad política unidas. El pensamiento clásico se distingue en términos generales en dos grandes tendencias. Por una parte, considerada al sistema del mercado como un elemento fundamental para la eficiencia y la armonía económica, y por la otra, el tema del crecimiento económico de los países mediante el estudio de los mercados y el sistema de precios como mecanismos de asignación de recursos. El profesor de Glasgow y autor también de libros sobre teoría de los sentimientos morales, Adam Smith combinó la teoría deductiva y la descripción histórica como metodología para desarrollar sus trabajos. Partía de la interdependencia entre los aspectos económicos, políticos, históricos, éticos y sociológicos, para derivar en recomendaciones para promover la riqueza de una nación, el arte de la economía. La apuesta y los argumentos de Smith por el laissez-faire se dan desde el aspecto del desarrollo teórico y en función de su contexto histórico e institucional. Consideraba que los gobiernos de aquella época entorpecían el desarrollo y crecimiento económico más que fomentarlo, y consideraba que el mercado lo hacía mejor en promoverlos. Adam Smith y los mercantilistas compartían la idea de que era posible descubrir las leyes de la economía mediante un análisis riguroso, como se hacía en las ciencias físicas, y consideraba que la naturaleza humana era de un ser racional, calculador y que está en la búsqueda incesante del beneficio económico individual. Aunque difieren en la competitividad de los mercados como mecanismo para la resolución de los conflictos y la libertad de los factores de la producción. Por lo que Smith considera y promueve, en contraparte, los mercantilistas consideran la implementación de regulaciones y la intervención estatal.
Para argumentar su posición, Smith escribe en su libro La riqueza de las naciones lo siguiente: en la medida en que todo individuo intenta por todos los medios emplear su capital en apoyo de la industria nacional y orientar así esa industria de manera que su producción sea del máximo valor, todo individuo trabaja necesariamente para conseguir que el ingreso anual de la sociedad sea el máximo posible. Ciertamente, en general, ni pretende promover el interés público ni sabe cuánto lo promueve. Al preferir apoyar la industria nacional a la extranjera, no busca más que su propia seguridad, y al dirigir esa industria de manera que su producto sea del máximo valor, solo busca su propio beneficio. Y en este caso, como en otros muchos, es llevado por una mano invisible, a promover un fin que no estaba en sus intenciones. Tampoco es siempre malo para la sociedad que no estuviera en sus intenciones. Buscando su propio interés, a menudo promueve el de la sociedad más eficazmente que cuando pretende realmente promoverlo. Es decir, los individuos al promover el interés personal promueven el interés de la sociedad. ¿Por qué limitarlos?, se decía Smith. Las actividades capitalistas, según Smith, al fin derivan en armonía y en cierta bondad desde una situación primera de conflicto y de la persuasión del interés de maximizar las ganancias produciendo mercancías que desean las personas. La obtención de ganancias del capitalista genera el interés de otros capitalistas que ingresan en la industria con nuevas empresas a competir por esas ganancias, lo que provoca una disminución de los precios de los bienes a mayor satisfacción de los consumidores. Esa competencia genera también un uso más eficiente y racional de recursos o factores de la producción, disminuyendo los costos sociales y un mayor pago por aquellos factores que incremente notablemente su productividad. La gran aportación teórica de Adam Smith es el análisis de los mercados competitivos y recomienda que el laissez-faire o la política de no intervención del Estado debe estar acompañada por la existencia de mercados verdaderamente competitivos. Por otra parte, considera que la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones no se define en acumular metales preciosos, como lo sugerían los mercantilistas, y limitar el comercio mediante aranceles y reglamentaciones con el fin de exportar más mercancías de lo que se importa de otras naciones. Es decir, mantener una balanza comercial favorable, sino más bien en la capacidad de incrementar el flujo de bienes en una nación y que el fin último de las actividades económicas es el consumo y el trabajo como la fuente de valor de las mercancías. Adam Smith parte del supuesto de que los recursos son utilizados automáticamente a su máximo potencial, por lo que considera que la riqueza de una nación o renta depende de dos puntos. Primero, de la productividad del trabajo en función de su división y su especialización, que a su vez dependen de la acumulación de capital y de lo grande o pequeño que sea un mercado, es decir, de su extensión. La dimensión cambia ante un mercado de una comunidad de 5.000 personas a una de 100 millones y que se requiere para su inserción de la acumulación de capital. Pensemos en un vendedor de naranjas que ofrece su producto en el mercado local y decide ofertarlas en el mercado asiático y de todas las implicaciones que significan este lance. Segundo punto, de la proporción de trabajadores que tiene un trabajo útil o productivo. Smith consideraba el trabajo productivo como aquel de cuyo resultado producía un bien tangible y útil, como el que se utilizaba en las industrias de los capitalistas, y el trabajo improductivo como las labores que no producían un bien tangible. Además, consideraba que el pago que hacían los terratenientes a la servidumbre era un gasto inútil. Es decir, es mejor tener un mayor número de personas trabajando en las industrias que producen bienes tangibles, que desperdiciar recursos en pagar servicios. En este sentido,
consideraba que el gasto público ejercido por el Estado, por un lado, debería estimular y propiciar el desarrollo de las industrias y los capitalistas, la acumulación de capital y el crecimiento económico, aunado a la reducción en el cobro de impuestos para estos. Y por el otro, reducir a la mínima expresión el tamaño del Estado, centrándose solo en temas como la seguridad pública, la educación pública y en los aspectos no redituables para los capitalistas privados, y por lo demás no intervenir en la economía donde una mano invisible hará un mercado eficiente. La conclusión a la que llega Adam Smith es que si bien la división y productividad del trabajo son detonantes inmediatos de la riqueza de una nación, la acumulación de capital es determinante. Smith y David Ricardo fueron impulsadores del libre comercio entre las naciones. Su argumentación radicaba en que si determinado país era muy bueno produciendo ciertas mercancías, debería de centrarse en ello y comprar a otros países aquellas en las que su costo fuese inferior que producirlas en el propio país. Por ejemplo, si México está especializado en producir autos y maíz, debería centrarse en ello y comprar teléfonos celulares o televisores a China, Estados Unidos o Corea del Sur, que los producen a bajo costo relativo. Así, de acuerdo a ellos, todos los países se benefician del libre comercio y se especializan en determinados sectores productivos. Ideas que vuelan como el viento sin final, revolucionando conciencias, todo puede empezar. Todo puede empezar.